Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Hoy es Noticia, que como cada día hacemos desde la sala de redacción de CNN Chile. Junto con darles la bienvenida, vamos a revisar de inmediato lo que está marcando esta jornada de 11 de agosto en titulares. A la espera de zanjar un acuerdo con demócratas, Chile Vamos insistió en la necesidad de un pacto parlamentario con la coalición de los partidos republicano, nacional libertario y social cristiano. En el oficialismo, en tanto, acusan que las negociaciones se han extendido más de lo previsto, mientras que la DC criticó que la alianza de gobierno no valore el sacrificio que hizo al apoyar a Janet Jara. Codelco confirmó la salida del gerente general de la división, el teniente Andrés Músic, a 11 días del accidente que dejó a 6 operarios muertos. En su cargo fue designado Claudio Sugarret, actual gerente de operaciones de la división, quien deberá enfocarse en el plan de retorno gradual, el que comenzó tras la autorización del Cernagiomín. La Municipalidad de Santiago anunció una querella por el ataque a un paradocente del Internado Nacional Barros Arana, quien fue rociado con combustible. El incidente se produjo tras los disturbios registrados esta jornada, los que según Carabineros se han repetido en las últimas semanas. Desde el gobierno calificaron el hecho como de máxima gravedad. Desde la ONU condenaron el asesinato de 6 periodistas en Gaza. 5 de ellos trabajaban para la cadena de noticias catarí Al Jazeera. Según Israel, uno de los periodistas era un agente de Hamás, algo que el medio niega. En el deporte, el remo hace brillar al Team Chile en Asunción 2025. 4 oros y 2 platas es el aporte de esta disciplina en la delegación nacional en los Juegos Panamericanos Junior. Las jóvenes estrellas nacionales tienen al país actualmente en el segundo lugar del medallero. En una semana más exacto, tanto los candidatos que van a la presidencia como los candidatos que van al Congreso ya deberían estar inscritos. Los candidatos a la presidencia tienen tiempo hasta las 11 horas con 59 minutos PM, por lo tanto a esta hora todavía no los vamos a tener a todos si es que no se inscriben temprano, pero lo que sí vamos a saber son las listas parlamentarias, cómo quedaron conformadas. Pero hasta ahora hay nerviosismo, hay trabajo en cada uno de los sectores, tanto en el oficialismo como en la oposición. Y de la oposición vamos a conversar, de la oposición, con Colomba Eijols, quien me acompaña, y que estamos a la espera de este acuerdo con demócratas. ¿Cómo estás, Colomba? Que se ha demorado muchísimo más de lo que esperábamos. ¿Cierto? Bienvenida. Muy buenas tardes, Mati. Esperábamos, porque no es cierto, el viernes justamente estábamos hablando de esto a puertas del Consejo General de Demócratas, en donde estaba en tabla justamente la definición de un pacto parlamentario con Chile Vamos, pero no se ha tenido noticias de aquello. Hoy se supone que se estarían reuniendo las próximas horas, según nos dicen desde Demócratas. Ahora, Mati, la piedra de tope, podríamos decir, en la negociación es la situación del diputado independiente, pero apoyado por demócratas, para ir al Senado, de Miguel Ángel Calisto, quien está imputado de hecho por el eventual delito de fraude al fisco, en donde se está esperando también que el diputado pueda apelar ante la Corte Suprema, porque ya fue anunciado el desafuero por parte de la Corte de Apelaciones, y esa situación en particular sería la piedra de tope en esta negociación que se tiene con demócratas, porque demócratas busca respaldarlo para una candidatura al Senado, mientras que Chile Vamos insiste en que no quieren apoyar a un candidato que está imputado por este delito, en una situación en donde todavía se está llevando adelante, se está investigando obviamente ese eventual delito de fraude al fisco, que sería entonces ese único problema entre demócratas y Chile Vamos, porque lo cierto, Mati, es que hay un apoyo, hay una decisión de demócratas, dicen desde Chile Vamos, desde demócratas, ya para apoyar como candidata presidencial a Evelyn Matei, pero se está esperando justamente que se pueda zanjar 100% el acuerdo parlamentario para luego proclamar a Evelyn Matei como la candidata presidencial de demócratas, que también, recordemos, no solamente es candidata presidencial de Chile Vamos, sino también de Amarillos. Ahora es bien, no es un detalle la acusación contra para nada. el diputado Calisto, por lo tanto también llama la atención el apoyo que le da a demócratas.
Sí, así es, y que lo defiende todavía, ¿no es cierto? Y todavía, bueno, hay que decirlo, está pendiente la apelación ante la Corte Suprema para, bueno, por este desafuero que había anunciado la semana pasada la Corte de Apelaciones. Hoy día, de hecho, fueron bastante tajantes en el Congreso, por lo menos escuchábamos en las declaraciones del diputado y jefe de bancada de la UDI, Henry Leal, quien, como tú decías, Mati, decía, bueno, es una situación grave o por lo menos una acusación que podríamos decir no juega a favor de alguien que quiera ser candidato al Senado, que va, de hecho, decía Henry Leal, contra los principios que han defendido todo este tiempo en casos de corrupción desde Chile Vamos, que deben tener entonces una sola mirada en estos casos, y esa mirada justamente es no apoyar a un candidato que esté envuelto por lo menos en una investigación, ¿no es cierto?, en sede judicial, en sede penal. Entonces ese sería el principal problema, pero estaban reunidos el viernes en este Consejo General, como ya lo decíamos, también resolviendo qué candidaturas van a llevar, por supuesto, en dónde van a llevar candidaturas de Chile Vamos, de Demócratas, quizás las dos juntas, es algo que todavía se está revisando, como también, Mati, se está revisando el eventual pacto por omisión que se quiere llegar con el Partido Republicano, el Social Cristiano y el Partido Nacional Libertario en 4 regiones de nuestro país, para ser específica, en donde dicen está difícil también la conversación porque en algunas de esas regiones obviamente hay candidatos del Senado que buscan ir a la reelección, que son actuales senadores en Chile Vamos, y justamente serían esos candidatos los que quieren ir a la reelección. Desde Chile Vamos respaldan esa decisión y es por eso que está costando un poco esta negociación con el Partido Republicano, que decían es bastante difícil, pero la idea es poder llegar a este pacto por omisión para también dar un mensaje de algún tipo de unidad, luego de que haya sido descartado al 100% la semana pasada, ya con la inscripción de este pacto electoral Cambio por Chile, del Partido Nacional Libertario, Social Cristiano y Republicanos, que ya terminó de dar ese portazo a esta lista única que buscaban ya hace bastante tiempo desde Chile Vamos. Incluso, Mati, hoy estuvo Evelyn Matei reunida con la CPC, con el Comité Ejecutivo de la CPC, en donde luego de esa reunión dio declaraciones por esta situación. Decía que ella y todo su sector, Chile Vamos, por más de 3 años han estado haciendo un llamado al Partido Republicano, en particular para la unidad, para lograr también darle gobernabilidad al país en el Congreso en la próxima elección parlamentaria, y es algo que finalmente decía la propia Evelyn Matei, no se pudo lograr porque le cerraron la puerta desde el Partido Republicano, Nacional Libertario y Social Cristiano, ya de manera más evidente, ¿no es cierto?, la semana pasada cuando inscriben este pacto parlamentario. Así que queda esta opción de que Chile Vamos pueda formar un pacto parlamentario con Demócratas, porque también sabemos que si bien Amarillos apoyó la candidatura de Evelyn Matei a la presidencia, lo cierto es que en ese momento, de hecho, cuando Andrés Joanet, el diputado y presidente de Amarillos, va al comando, bueno, en ese mismo anuncio, él dice, esto significa un apoyo de la candidatura presidencial, pero nosotros vamos a ir con una lista única. Entonces también ahí hablaríamos por lo menos de 3 listas parlamentarias de la oposición, del centro político, también considerando a Amarillos y Demócratas. Así que vamos a pasar a revisar las declaraciones de Evelyn Matei durante esta jornada en la CPC, refiriéndose en particular a este llamado que sigue, de hecho, haciendo su sector para poder lograr una lista unitaria, porque tú decías, Mati, todavía queda una semana para la inscripción de las candidaturas y todo puede pasar, es algo que creen por lo menos en Chile Vamos. Así que veamos esas declaraciones. Tengo entendido que todavía están viendo algunos temas de las listas parlamentarias. ¿Pero qué se vive en la lista parlamentaria finalmente? Porque queda poco para la inscripción, Demócratas todavía no se decide, y también hay ciertas dudas de qué va a pasar con el Partido Republicano, Libertarios, que nuevamente le cierra la puerta a Chile Vamos. ¿Qué se les responde también a ellos? No hay nada que responder, hay mucho que negociar, pero ustedes saben que hemos llamado a la unidad desde hace ya 2 o 3 años y nunca han querido la unidad. Bueno, esas son decisiones de otras personas que no me corresponden. Bueno, claro, decía que no le corresponden, ¿no es cierto?, esas decisiones. Las negociaciones obviamente son parte de lo que están llevando adelante los presidentes de los partidos, también los secretarios generales en estas negociaciones de cara a la elección parlamentaria, pero sí decían sus declaraciones y también de manera tajante que finalmente quienes no quisieron lograr la unidad fueron otras personas, es decir, el Partido Republicano, el Social Cristiano y el Nacional Libertario, que, Mati, también hay que decirlo, desde la semana pasada ya ha habido nuevas incorporaciones al comando de Evelyn Matei, pero también un cambio de estrategia
entrevista en donde en los últimos días han apuntado hacia que desde Chile Vamos ofrecen más gobernabilidad con la candidatura de Evelyn Matei para el país, no así la candidatura de José Antonio Kast. Por lo menos fue de manera indirecta esa declaración la que dijo la candidata presidencial en el Consejo General de Evópoli el día sábado, donde decía, bueno, es bastante fácil decir que no a todo, haciendo alusión, ¿no es cierto?, a las posturas que ha tomado el Partido Republicano, y luego criticar de derechita cobarde a Chile Vamos. Hoy también se le consultó por esas declaraciones, pero prefirió no profundizar en eso, pero había profundizado incluso más durante el fin de semana en entrevista al senador Juan Antonio Coloma, quien, recordemos, también toma un rol de coordinador político al interior del comando de Evelyn Matei, y también hace alusión a esa estrategia que de alguna manera resurge, la resucitan en el comando, que tiene que ver con la gobernabilidad que puede entregar Evelyn Matei, algo que también habíamos visto, ¿no es cierto?, en semanas anteriores, donde ese era el argumento para diferenciarse con la candidatura de José Antonio Kast, quien también hoy día estuvo desplegado en la región de la Araucanía, en Temuco. Vamos obviamente a revisar todas las declaraciones que hubo desde allá porque fueron importantes, pero antes también vamos a pasar a revisar el llamado que sigue haciendo, pese a la inscripción del pacto parlamentario del Nacional Libertario, Republicano y Social Cristiano, bueno, que sigue haciendo Chile Vamos. En este caso, el diputado de Renovación Nacional, Diego Chalper, quien decía, bueno, pese a todo, yo sigo insistiendo con esta lista única, que la verdad, Mati, ya se ve bastante difícil, por no decir imposible. O sea, lista única ya no hubo. No hubo. El acuerdo es el que se está esperando que exista. Así es, pero no decía pacto por omisión, Diego Chalper, justamente hacía el llamado de lista única, así que vamos a pasar a revisar esas declaraciones para escucharlos, ¿no es cierto? Claro. Pese a que puede ser ya imposible lograr un acuerdo de ese tipo, así que veamos las declaraciones del diputado. Una semana es mucho tiempo. Yo quiero hacerle un llamado sincero, honesto y transparente de cara al país, al presidente del Partido Republicano, a Arturo Esquella, para que ponga por delante el interés de Chile. Si la lista le han puesto Cambio por Chile, bueno, el verdadero cambio por Chile se logra en unidad. Y ellos saben perfectamente que si no llegamos con una lista única, con una lista estratégica para enfrentar a la izquierda, le estamos dando un espacio absolutamente innecesario. Uno puede escudarse permanentemente en los negociadores. Y no, mire, los negociadores. No. Aquí basta de negociadores. Aquí los presidentes de los partidos tienen que sentarse a la mesa y ser capaz de juntarse todo lo que sea necesario para que salga humo blanco con una lista única parlamentaria. Eso es lo que le pedimos a Arturo Esquella, y yo, por lo menos, a riesgo de ser majadero, lo voy a decir todas las veces que sea necesario. Nuestro sector ya ha demostrado esa coordinación y esa gobernabilidad de formar un pacto con Nacional Libertario y el Partido Social Cristiano, que efectivamente tenemos muchos temas en común, pero por el lado de Chile Vamos también ellos deben abrir su ámbito y su abanico, digamos, de posibilidades de convocar a la ciudadanía, que ha sido uno de los temas que ellos han destacado como uno de sus valores y de sus logros. Y obviamente hay, digamos, diputados importantes en el lado de amarillo y en el lado de demócrata. Claro, o sea, Andrés Jonet es una persona que es bastante relevante y por lo tanto me parecería muy extraño que ese grupo quedara fuera de un pacto y que finalmente se pudiera formar una tercera lista, lo cual yo creo que sería bastante más complejo. Bueno, y ese es un llamado que también hemos visto bastante durante esta jornada de Arturo Esquella. De hecho, también lo decía hoy día en Radio Duna, el presidente del Partido Republicano, que la fórmula de Chile Vamos debería ser lograr un acuerdo con demócratas, no seguir mirando al Partido Republicano y este pacto que se inscribió la semana pasada. Porque de hecho también durante una entrevista esta mañana con EMOL, Arturo Esquella decía, tenemos una fórmula que nos ha dado resultados, así que no la vamos a cambiar. Bueno, sorprende también las declaraciones del diputado Romero cuando dice damos garantía de gobernabilidad porque nos pusimos de acuerdo en el sector pequeño de la derecha al que él pertenece. Pero hubiera sido un gesto, efectivamente, haber logrado un acuerdo con los que no son tan iguales. O incorporado, ¿no es cierto? Bueno, de hecho, también durante esta jornada se le preguntó, nuestra colega Cata Sánchez estaba justamente en Temuco, donde estaba el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, y se le preguntó justamente, Mati, si es que hay apertura, por ejemplo, de esta bautizada, denominada Nueva Derecha, del Partido Republicano, Social Cristiano y Libertarios, de eventualmente, si es que llegan a la moneda, si es que llegan al gobierno, de incorporar a Chile Vamos, que de alguna manera analistas dicen,
bueno, es lo que ocurrió en 2021, en 2022, para ser exacta, cuando el Frente Amplio incorpora al socialismo democrático. Y de hecho el candidato presidencial José Antonio Kast dijo que no es algo que descarte, que son propuestas las del Partido Republicano que están abiertas a quien se quiera sumar, es decir, a equipos que quieran colaborar. O sea, ustedes súmense. Ustedes súmense. Esa fue un poco la declaración cuando nuestra colega Catalina le consultó justamente específicamente si es que estaría abierto a una colaboración de Chile Vamos si es que él sale electo presidente. Así que obviamente también es algo que vamos a ir desarrollando en los próximos días para también conocer cuál es la postura de Evelyn Matei, si es que ella quizás eventualmente se sumaría a un gobierno de José Antonio Kast, porque sabemos la respuesta de Johannes Kaiser, que también se le ha consultado justamente de esto, si él estaría en un eventual gobierno de Evelyn Matei, a lo que Johannes Kaiser ha dicho, bueno, me costaría muchísimo. O sea, bueno, y lo que dijo también ayer Johannes Kaiser fue efectivamente que por qué tenían que hacer modificaciones a un futuro y eventual programa de gobierno para segunda vuelta, si en definitiva Chile Vamos dice, ¿qué alternativa tiene? ¿Va a apoyar al Partido Comunista o nos va a apoyar a nosotros? ¿Por qué nosotros tenemos que cambiar? Y bueno, y de hecho decía, ustedes pueden esperar de mí, esto en las declaraciones de Johannes Kaiser, consecuencia política, y criticando de alguna manera a José Antonio Kast, porque decía, bueno, cuando el candidato del Partido Republicano fue efectivamente un abanderado presidencial en 2021, cuando pasa segunda vuelta, decía Johannes Kaiser, cambia su programa. Entonces dice, no hubo consecuencia política, y de mí, del Partido Republicano, del Partido Nacional Libertario, digo, pueden esperar lo que sería esta consecuencia política. También en una estrategia, Mati, que durante el fin de semana se vio de manera más clara, una estrategia tanto del candidato Johannes Kaiser como de Evelyn Matei y su comando de apuntar los dardos en contra de José Antonio Kast, que también vale decir, y tras semanas de encuestas sigue en el primer lugar, por lo menos en la encuesta Academ, seguido por Janet Jara, y luego Evelyn Matei cuando hablamos solamente de listas cerradas, porque también en menciones espontáneas, cuando se le pregunta a la gente abiertamente quién le gustaría que fuera el próximo presidente del país, lo cierto es que Franco Parisi queda en el tercer lugar y Evelyn Matei ya más desplazada en el cuarto lugar, así que también las encuestas se van diciendo, o por lo menos cambiando las estrategias al interior de los comandos para que los candidatos apunten a un candidato, en este caso en particular, José Antonio Kast. José Antonio Kast, que estuvo en Temuco durante esta jornada en la región de la Araucanía, particularmente con una persona que es bastante conocida, Mati, de aquí de la región metropolitana, el exalcalde de la Florida, Rodolfo Carter, quien recordemos había incorporado ya a comienzos de este año al Partido Republicano, no como militante, pero sí como colaborador en el equipo programático que tiene que ver con la seguridad de la candidatura de José Antonio Kast. Había dicho entonces que dejaba de alguna manera toda su historia con Chile Vamos para incorporarse en esta propuesta programática del candidato José Antonio Kast. En ese momento, incluso también en entrevista en CNN Prime con Mónica Rincón, decía que él no iba y no buscaba ser candidato ni a diputado ni al Senado, pero lo cierto es que esa postura, esa ambición, esa aspiración, para ser exacta, cambia durante esta jornada, porque desde la región... de zona también. Cambia de zona, de hecho, también. Justamente porque se le consultaba en ese entonces a Rodolfo Carter si fuera candidato, dónde le gustaría ser, dónde estarían sus aspiraciones, y él estaba entre la región de Valparaíso en ese momento, y también se le consultaba mucho por la región de la Araucanía, región de Valparaíso, donde desde el Partido Republicano compite el presidente del partido, Arturo Esquella, y en la región de la Araucanía, la secretaria general Ruth Hurtado. Así que de alguna manera en ese entonces hablábamos de que quizás no había un espacio para Rodolfo Carter en ninguna de esas regiones, pero cambia, y de hecho por la idea de Ruth Hurtado, la secretaria general del Partido Republicano, quien propone que Rodolfo Carter también compita con ella para llegar al Senado en la región de la Araucanía, lo que fue anunciado, confirmado por Rodolfo Carter durante esta jornada en un punto de prensa junto al candidato presidencial José Antonio Kast, con foco en las declaraciones en seguridad, en solucionar aquellos temas que aquejan a la ciudadanía de la región de la Araucanía, que vale decir también, obviamente, no era quizás el domicilio de Rodolfo Carter, algo más desconocido para el exalcalde de la Florida, que fue criticado, de hecho, Mati, por su ex casa política. Habían declaraciones del diputado Henry Leal de la UDI, quien decía, bueno, con este anuncio parte el turismo electoral. Eso es lo que decía Henry Leal respecto entonces a esta postulación que hoy anunció el exalcalde Rodolfo Carter para competir por un cupo en el Senado para representar a la región de la Araucanía. Así que vamos a pasar a revisar tanto las declaraciones de José Antonio Kast como también las del ahora candidato al Senado, Rodolfo Carter. Los partidos políticos toman sus decisiones y nuestro partido político tomó la decisión de llevar a Ruth Hurtado y a Rodolfo Carter.
ellos para nosotros, usted puede tener una opinión distinta, para nosotros son los mejores candidatos para hacer esa gesta política histórica, junto con los candidatos del Partido Social Cristiano y juntos con el Partido Nacional Libertario. Esa es una decisión política que nosotros tomamos y hasta ahora creo que hemos tomado buenas decisiones y los resultados avalan nuestras decisiones. Esta región que lleva en el corazón la herida de la violencia y del abandono de hace tantos años es un desafío gigante, un desafío que no busqué. Antes que me lo pregunten, ni siquiera estoy inscrito en esta región. Yo no tenía planificado ser candidato a senador. Pero cuando uno ama algo o a alguien, uno renuncia a sí mismo y a sus propias proyecciones o deseos. Probablemente a través de José Antonio, hoy día el desafío es colaborar junto a Anita, junto a Ruth y a otros y otras, a dar la pelea porque la Araucanía vuelva a la paz y vuelva al progreso. Nuestra gran diferencia con la izquierda y con los violentos es que ellos levantan el puño para luchar. Nosotros abrimos las manos para servir y acoger al que sufre. Si la gente de la Araucanía me da esta oportunidad, espero estar a la altura de este desafío. Claro, un desafío entonces que también está de alguna manera desarrollando, por lo menos busca llegar al mismo lugar que Rodolfo Carter, la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, que hablaba con ella más temprano, decía que no se siente desplazada para nada por el exalcalde, que de hecho obviamente fue la idea de ella poder competir con Rodolfo Carter, así que también ahí hay, podríamos decir, un compañerismo en la competencia que se va a desarrollar en la región de la Araucanía. También, Mati... Pero también ella se dio una independencia a su cupo en las municipales. Sí, bueno, el año pasado efectivamente en Recoleta, sí. Así que ahí, bueno, un compañerismo por lo menos en el Partido Republicano de Ruth Hurtado y de Rodolfo Carter. Hay que quedarnos atentos, Mati, a lo que va a ocurrir con la negociación, con el resultado final de lo que han sido las conversaciones entre demócratas y Chile Vamos, no solamente por la lista parlamentaria, pero también atentos a lo que puede ser la proclamación de demócratas como candidata presidencial Evelyn Matei, para pronunciarla como su candidata presidencial. Eso y también del pacto por omisión, Mati, que ya deberíamos conocer cuáles van a ser los candidatos de todos los partidos, no solamente de Chile Vamos, la próxima semana cuando se inscriban las candidaturas. Muy bien, el sábado las candidaturas al Congreso y el lunes a la presidencia. Muy bien, vamos a tener mucho que hablar el próximo lunes, también durante la semana. Gracias, Colo. Muchas gracias. Y nosotros vamos a ver ahora qué es lo que está pasando en el oficialismo, que también está entrando en carrera para la conformación de una lista única para estas elecciones parlamentarias. Y todo esto se da en medio de una baja en las encuestas de la candidata del oficialismo, Janet Jara. Macarena Román nos va a entregar más detalles. Hola, Maca. Hola Mati, muy buenas tardes. Claro, porque una semana difícil, así lo han catalogado algunos integrantes del oficialismo a raíz de algunos errores no forzados para muchos de la candidata Janet Jara, candidata, cierto, del Pacto Unidad por Chile, más la Democracia Cristiana, que también está participando en su candidatura. ¿Por qué? Porque hubo algunos errores, por ejemplo, el tema de la nacionalización, cierto, que venía contemplada en su programa de gobierno hacia las primarias presidenciales, que ella, en primer lugar, en un foro de la semana pasada dice que no es así y luego tuvo que modificar esa respuesta y asumir, cierto, que sí se hablaba de nacionalización, pero que ahora era un programa nuevo y que no se iba a enfocar entonces en nacionalizar ni tampoco en la demanda interna, en enfocarse económicamente en una demanda interna. Esto podríamos suponer que ha perjudicado de alguna forma en el respaldo a Janet Jara, porque según la encuesta CADEM, que evalúa, cierto, los últimos días y que fue publicada durante las últimas horas, Janet Jara se mantiene en el segundo lugar de las preferencias, detrás de José Antonio Kast, pero bajó 5 puntos porcentuales en comparación a la semana anterior. Ahora la ex ministra del Trabajo está en 26% de las preferencias ciudadanas, siendo superada entonces por el republicano, quien alcanza el 28%, y más atrás, en el tercer lugar, nuevamente está Evelyn Matei, quien llega al 16% de las preferencias. Eso en el ámbito, cierto, de las encuestas, pero sobre todo haciendo un análisis estaban los presidentes de partidos oficialistas respecto a, para muchos, la peor semana después de las primarias presidenciales de Janet Jara. Pasemos a escuchar justamente las voces de algunos presidentes de los partidos oficialistas. Bueno, yo creo que ha sido sin duda una semana compleja, pero hay que salir adelante. Esto tiene estas vicisitudes, esto es parte de la política, así que no es, digamos, una situación
extraña. Yo creo que esto sí tiene que avanzar, tomar mucho más musculatura. No, es una buena semana. Yo creo que está preparando el terreno para hacer el salto que necesita. Sí, ahora se va a constituir bien el comando, vamos a sumar mucha gente y eso sin duda le va a dar un carácter distinto y mucho más general, mucho más ecuménico, mucho más representativo de toda la coalición. Acá estamos hablando de una maratón, no de una carrera de 100 metros planos. Hay semanas que eventualmente por ciertos elementos pueden afectar, pero acá hay una candidata que en muy corto plazo ha logrado representar una mayoría muy importante, ha logrado tener un liderazgo que le habla a Chile, que le habla a los chilenos y por lo tanto frente a candidaturas que llevan 12 años y que van bajando sistemáticamente en las encuestas hace 2 años, yo diría que hagamos un análisis también de la posición en la que está la derecha. Bueno, ahí escuchábamos algunas de las percepciones, ¿cierto?, sobre esta semana que no ha sido nada de fácil, al menos para la candidata Janet Jara. De hecho, como dato, ¿cierto?, anecdótico quizás, pero que puede servir para resumir la situación de la candidata, es el primer lunes luego de la primaria presidencial, la que ella ganó, en que no habla con los medios de comunicación. En general se habían convocado a actividades de prensa por la candidata presidencial Janet Jara, o otros lunes se había podido dar con ella, ¿cierto?, algunas palabras fuera de su comando. En esta oportunidad, al menos la mayoría de los medios de comunicación, o todos hasta esta hora, no han podido dar entonces con algunas palabras de la candidata presidencial, pero sí se espera que durante la semana tenga actividades públicas. Por ejemplo, mañana hay un encuentro presidencial donde debería participar también José Antonio Kast y también Evelyn Matei. Por otro lado, hubo otra carta importante que llegó hasta la sede de su partido, de Janet Jara, ubicada en Londres 76. Quien, Guido Girardi, el ex senador del Partido por la Democracia, se juntó con la ex ministra del Trabajo, respaldó por supuesto esta candidatura y habló acerca de Carolina Toa. ¿Qué dijo? Dijo que en las próximas semanas se podría sumar al equipo de Janet Jara, que ella cumplía su palabra. Escuchemos justamente al ex parlamentario. Yo voy a colaborar en todo lo que me pidan, pero no soy parte del comando, pero sí estoy dispuesto a aportar ideas. Bueno, Carolina Toa va a cumplir su palabra. Ella dijo que se iba a incorporar a alguna de las comisiones, probablemente a la de seguridad, para respaldar a la candidata Janet Jara. Y creo que la palabra de Carolina es una palabra transparente, clara y lo va a cumplir. Por lo tanto, la vamos a ver apoyando, seguramente no a tiempo completo, pero respaldando alguna de las iniciativas de Janet Jara. ¿La vamos a ver pronto acá en el comando entonces? Bueno, Carolina tiene que, como cualquier persona que dedicó un tiempo muy importante a una campaña presidencial, rehacer su vida, su tiempo, y yo pienso que en las próximas semanas se irá incorporando. Pero no todo, Mati, radica en la mala semana de Janet Jara, también en lo que viene en la próxima semana. El lunes 18 de agosto vence el plazo para la inscripción de las candidaturas hacia el Congreso. El sábado 16 es el plazo máximo para inscribir el pacto. En este caso, según lo que espera el oficialismo, es que sea solo una lista, ¿cierto? La lista única parlamentaria, y luego tendrán 2 días más, hasta el lunes 18, para inscribir cada una de estas candidaturas, tanto a la Cámara de Diputados como también al Senado. Frente a eso, todavía no hay acuerdos rotundos. De hecho, Tomás Hirsch, el presidente de Acción Humanista y diputado también, decía que se ha extendido más de lo que él hubiera esperado y de alguna forma responsabiliza a Mati hacia el Partido Comunista y el Frente Amplio. Dice que los partidos más grandes no han sido tan solidarios con quienes se tienen menor representación y no han cedido cuanto o tanto como ellos buscaban que se dieran tanto el Partido Comunista como también el propio Frente Amplio. Escuchemos. Difíciles, intensas, más largas de lo que yo hubiera querido. Habríamos aspirado a poder cumplir con lo que nos propusimos al comienzo, que era a fines de julio tener este proceso ya completado. No, yo no responsabilizaría a las pretensiones de un partido en particular. Creo que sí hay una responsabilidad del partido del presidente de la República, del partido de la candidata presidencial, de los que tú llamas los partidos grandes. Creo que aquí ha hecho falta una mayor comprensión de que en una coalición todos somos necesarios, todos somos importantes. Lo planteó la misma presidenta del Partido Socialista en un momento, Paulina Bodanovich. Acá necesitamos garantizar que todos los partidos puedan continuar siendo parte de la coalición y para eso que puedan mantener su legalidad. Lo quiero escuchar entonces en la titularidad, porque yo me veo en estas reuniones, yo no sé si ha llegado Tomás, frente a frente intercambiamos con mucha tranquilidad. Si eso se expone así, voy a poder darle una respuesta primero a él y después a los medios, ¿ya?
Distintas miradas para hechos que son concretos, ¿cierto? Y que tienen relación entonces con estas fechas que se aproximan, el 16 de agosto, inscripción, máximo plazo para inscribir las listas o el pacto parlamentario, 18 de agosto para inscribir cada una de las candidaturas, 183 candidaturas son las que tienen que acordar el Pacto Unidad por Chile, que contempla 9 partidos, ¿cierto? Entre ellos el oficialismo más la democracia cristiana, un acuerdo que muchos dicen sí se va a alcanzar, pero que no estará exento de polémicas, tanto por los nombres, pero también quizás lo más relevante por los cupos que tendrá cada uno de estos partidos. Bien, muchísimas gracias, Macarena. Macarena Román, entonces, con todo lo que está ocurriendo en el oficialismo. Y a esta hora seguimos hablando de política y de elecciones. Estamos con Aldo Mascareño, quien es investigador del Centro de Estudios Públicos CEP, con el cuarto informe sobre elecciones presidenciales, y te queremos dar las gracias porque tenemos mucho que analizar y no a partir de una encuesta, como lo hemos venido haciendo ya sostenidamente desde el principio de año. Bienvenido, Aldo. Así parece, ¿no? Muchas gracias por la invitación, Matilde. Bueno, este es el cuarto estudio que hacen ustedes y lo llamaron la autorreferencia política. ¿De qué se trata este estudio y qué es lo que pudieron analizar? Vamos a ir revisando las gráficas que también representan lo que ustedes investigaron. Perfecto, sí, es el cuarto informe. Hemos hecho uno desde el mes de abril, mayo, junio, julio. Ahora siguiendo el proceso primero de primarias y ahora el proceso de posprimarias, ya orientados a la primera vuelta electoral, con la candidata Jara ya como abanderada de los sectores de izquierda. Y de lo que se trata es fundamentalmente de hacer un seguimiento, ¿no?, de distintas dimensiones de la comunicación política, ¿no?, que está apareciendo no solo en Chile, además, sino que en distintas partes del mundo, asociadas a sentimientos, asociadas a y eso lo hacen a través de las redes sociales públicas. A valoraciones, claro, exactamente, lo hacemos a través de redes sociales públicas. Específicamente tomamos Instagram y Facebook como las redes fundamentales con las cuales realizamos este análisis. Y a eso aplicamos varias técnicas y algoritmos de inteligencia artificial, justamente para extraer cuáles son esos sentimientos, para identificar redes dirigidas, patrones conceptuales y cosas que no se pueden ver realmente a simple vista cuando uno solo mira los datos crudos, ¿no?, de las redes sociales. ¿Por qué ustedes quisieron medir las emociones que generaban los candidatos? Bueno, vimos fundamentalmente una vez que Janet Jara gana la primaria, que todo el análisis se centró en que habían ganado las emociones por sobre la racionalidad. Primero, esa premisa, ¿qué te parece a ti? Sí, no lo hicimos por Janet Jara, ¿no?, sino que esto lo venimos haciendo ya desde hace bastante tiempo, no solo desde abril, sino que antes incluso de los procesos de la Convención y el Consejo Constitucional. Hemos aplicado métodos de esta naturaleza. ¿Y por qué las emociones, los sentimientos? Porque ese factor, ¿no?, desde que existen redes sociales, pasó a ser un factor muy relevante de la comunicación política actual, contemporánea, no solamente en Chile, sino en el mundo. Probablemente en Chile ahora lo estamos viendo de una manera más experiencial, más viva, más inmediata en el fondo, ¿no? Pero eso es algo que viene ocurriendo ya desde hace harto tiempo, producto justamente de redes sociales. ¿Y eso va por sobre el contenido? Eso va muchas veces por sobre el contenido, y va muchas veces por sobre el contenido porque el contenido mismo, porque la emoción misma es el contenido, ¿no? Porque eso es un factor ahora muy relevante, ¿no?, de las formas de comunicación política, del convencimiento, de la atracción, del modo en que un candidato hace una conexión con los públicos y del modo que el público retiene también la información que el candidato le quiere entregar. Ahora, eso es sumamente volátil. Lo es, ¿no? Y eso es lo que muestran los datos también, ¿no? O sea, como que, y lo que muestran además nuestros últimos procesos electorales, especialmente en esto que hemos llamado también en nuestros contextos este centro excéntrico, ¿no?, donde ya no es un centro tradicional, a la antigua, moderado, sino que es más bien un centro que se mueve indistintamente como una bandada de pájaros sobre la pradera, en el fondo, ¿no?, que oscila, que se orienta en un sentido u otro, dependiendo justamente de esas conexiones emocionales asociadas a las cosas que cada uno de esos públicos, además distintos públicos, tenga la pretensión de que ese candidato o algún candidato pueda concretizar.
pueda realizar en su mandato, eventual mandato. Revisemos las gráficas del estudio y Revisémoslas, partamos claro. por la primera, que habla de las visualizaciones que tienen cada uno de los candidatos. Y en primer lugar vemos a Janet Jara en rojo, luego Evelyn Matei verde, José Antonio Casta azul, Johannes Kaiser amarillo y Franco Parisi en morado. Janet Jara supera muchísimo a todo el resto, pero no sé si eso necesariamente es bueno. Cuéntanos. Sí, mira, esas son las métricas de julio. Estas son las métricas únicamente de visualizaciones, es decir, las veces que los mensajes han sido revisados. Y esto en principio significa que las visualizaciones de Jara han tenido el doble de visualizaciones que los otros candidatos, pero es bastante explicable por el hecho de que ella fue elegida justamente en la primaria del 29 de junio. Entonces comenzó justamente esta elección, este análisis de este mes, del mes de julio, con ella muy arriba, ¿no? Y yo creo que llamó mucho la atención también, porque estas visualizaciones no solo se circunscriben al ámbito nacional, sino que también a ámbitos extranjeros, chilenos en otros países, que pueden ver las redes de Facebook o de Instagram, exactamente. Y lo que llama la atención ahí es una candidata comunista, ¿no? Yo creo que esa tiene una especial atracción y por eso la mayor cantidad de visualizaciones que ella logra tener en relación con los otros candidatos, que además los otros candidatos también no tuvieron el espacio especial, ¿no? Especialmente los de derecha, ni Parisi tampoco, que tuvo Jara durante el mes de junio por esta actividad de las primarias. Vamos a revisar entonces las visualizaciones diarias que tuvieron los candidatos durante el mes de julio. Y aquí están y son coincidentes porque, la primera en amarillo aparece Janet Jara, luego la segunda... Amarillo es Kaiser, el primero, perdón, sí. Johannes Kaiser, ya. Cuéntanos tú, porque ahí cada vez mi vista disminuye. Sí, me cuesta ver también. No, pero el primero es Kaiser, después sigue Cast, Matei, Janet Jara y al final Franco Parisi. Esas son las visualizaciones diarias durante todos los días del mes de julio. Y lo que uno ve ahí son ciertos pics de comunicación que llegan, por ejemplo, en el caso de Kaiser, por sobre los 20 millones de visualizaciones. Eso es muchísimo si tú te fijas. ¿Y eso asociado a qué? En el caso de Kaiser fue también el inicio de su campaña durante julio, ¿no? O sea, el inicio formal de la campaña de Kaiser. Él venía en campaña desde mucho antes, pero ahí formalizó... ¿Coincide con la entrevista a Tomás Moschetti? La entrevista a Tomás Moschetti es algo posterior, donde declara, yo creo que es el segundo pic que aparece ahí, donde declara aquello sobre Bachelet y exactamente, sobre el apoyo a la dictadura, al golpe militar, en el fondo no bajo las mismas condiciones. En el caso de Cast es bastante plana, o sea, tiene obviamente variación, pero si uno promedia está por bajo los 10 millones, lo mismo en el caso de Matei. En el caso de Jara, fíjate... De Cast es la acusación, digamos, de Matei de esta campaña sucia. El pic de Cast, todos esos, la segunda quincena de Cast tiene esos pics que son parecidos también a los de Matei, que tienen que ver con la controversia que se produjo entre ellos, ¿no? A propósito de lo que había pasado un mes antes, en junio, ¿no? Que era este hecho de una campaña de bots contra Matei. Cast aparece en azul en el gráfico del medio, Evelyn Matei a la derecha. El pic de Cast es mucho más alto que el que logra Evelyn Matei con, digamos, la misma... Es algo más alto, sí, es algo más alto, sobre los 10 millones. El de Matei como llega cerca de los 10 millones, 9 millones, ¿no? Y tiene que ver con las respuestas también que tuvo Cast en ese momento. Claro. Luego vamos con Janet Jara, que parte muy alto porque viene recién de la primaria. Exactamente, parte muy alto, como con muchas visualizaciones, y va bajando como más o menos consistentemente a lo largo del periodo. En la segunda quincena comienzan estos pics que tienen mucho que ver con las controversias que se producen entre ella como candidata en los debates y el Partido Comunista también, ¿no? O sea, también, y su partido, ¿no? Este hecho de que apareció algo en el programa con lo que ella no estaba de acuerdo, de que las controversias con Jaue, por ejemplo, también, que aparecen en esos momentos. Es decir, hay varias cuestiones ahí que están relativas a esa comunicación muy autorreferentemente política, si uno pudiera ponerlo en esos Y el último, Franco Parisi, que ahí sí podemos sacar el generador, exacto, ponerlo... Sí.
Sí, Franco Parisi también tiene un comportamiento relativamente estable, con menos visualizaciones que los otros candidatos, pero también es un candidato que está comenzando. Y sus pics hacen referencia con los distintos momentos en que Parisi va apareciendo en las encuestas, con una alta votación, que en algunos momentos aparece en cuarto lugar, en otros momentos aparece en tercer lugar, superando a Matei, ¿no? Muchos de esos pics que aparecen en todos los candidatos tienen una asociación con los momentos en que se sacan las encuestas, ¿no? O sea, como buena parte de la comunicación política que se produce en este mes tiene que ver con esa información acerca de que uno está primero, el otro está segundo, uno pasa al cuarto lugar, el otro pasa al tercero, uno baja del primero al cuarto. Es decir, todo ese tipo de controversias, todo ese tipo de comunicaciones están reflejadas en esos pics que aparecen en los gráficos. Hablábamos de las emociones. Ustedes midieron 4 emociones. Vimos 4 emociones. Relacionadas con cada uno de los candidatos. ¿Cuáles Ajá. son esas emociones y cómo? Porque las midieron de una forma que no necesariamente va asociado a un hashtag o a una palabra en específico. Explícanos cómo midieron las emociones. Sí, mira, las emociones que analizamos son 4, son las emociones de enojo, miedo, sorpresa y alegría, ¿no? El enojo, el que se ve en la gráfica en rojo, la sorpresa está en lila, el miedo está en negro y el verde son las emociones de alegría. Esto lo analizamos mediante... Hay poca alegría. Muy poca alegría, que es una constante bien alta, pero fíjate en Parisi, por ejemplo. Parisi parte con una alta alegría. También Matei, ¿no? Tiene un componente de alegría al inicio, que después va bajando por todas estas controversias. Y fíjate la correlación que existe en Matei entre una baja en la alegría y un aumento del enojo, ¿no? Por todas estas controversias que se producen con Kast. Janet Jara es muy plana en todas sus emociones, sorprendentemente. Es raro, eso te iba a decir. Sorprendentemente, porque justamente te iba a decir que durante la campaña de junio, ¿no? De las primarias de junio, Toa tenía muchos pics de alegría, ¿no? La alegría en ella era bastante superior a lo que es ahora, ¿no? Y las emociones de alegría que se captaban en la comunicación política en torno a ella, y ahora se mantiene muy plana y muy abajo, probablemente tan plana como es. Pero es raro que haya partido tan abajo, porque ella venía muy bien. Tiene algo más arriba, si tú te fijas, en las emociones de alegría, ¿no? Que tienen que ver, por supuesto, con el triunfo que ella obtuvo a fines de junio, pero después todo esto empieza a bajar muy inmediatamente, ¿no? O sea, como asociado a esas controversias que yo te digo. Y Parisi es más oscilante, ¿no? Parisi salta más. Y Kaiser, fíjate, Kaiser es fundamentalmente enojo, ¿no? Lo que se expresa en sus declaraciones. Que es rojo. Kaiser y Kast, ¿no? Bueno, Matei también está bien enojada. Matei también. Yo diría que la mayoría de los candidatos están muy puestos en esa modalidad negativa, ¿no? De negación de la comunicación, ¿no? O sea, que es muy propia de la lógica de redes sociales y de una lógica de controversia, especialmente política, donde no existen todavía, esperemos que todavía, propuestas programáticas que hacen que las cosas sean mucho más propositivas, ¿no? Y en ese sentido más alegre. De hecho, el pic de alegría de Parisi al inicio, y en general los pics de alegría que tienen todos los candidatos, están muy asociados a propuestas programáticas que ellos hacen en terreno. Cuando van a terreno, ¿no? Hacen propuestas programáticas concretas, conversan con la gente, se produce un aura de sociabilidad que es muy distinta a la conversación política que tienen después en sus controversias específicas y unos con otros, ¿no? Entonces, esas emociones de alegría de Parisi y las de Kast, diría yo, y las de Matei, están asociadas justamente a esas salidas a terreno. En el caso de Parisi en Rancagua, en la Araucanía, en Arica, en el caso de Matei en el Maule, también en el caso de Jara y otros candidatos, ¿no? Ahora, por último, también midieron las palabras. ¿Qué palabras se asociaban a los candidatos? Esta nube la que en elecciones pasadas estamos más acostumbrados a visualizar. Por ejemplo, aquí están saliendo bien rápidas, pero... Sí. Ahí está el conjunto entero. Ese análisis fue bien interesante. Generalmente lo hacemos poco porque este análisis es un poco más simple, pero en este caso parecía muy interesante de observar, porque lo que refleja este análisis son
los conceptos, los términos, ¿no?, que tienen mayor frecuencia en los discursos de los distintos candidatos o en la comunicación asociada a los discursos, eso más bien en la comunicación asociada a los discursos de los distintos candidatos. Si tú te fijas en el primero, que es golpe, ¿no?, que es el caso de Kaiser, esa es justamente la controversia que se produjo en la entrevista con Moschati en relación con su apoyo a un nuevo golpe militar, si es que las condiciones, decía él, fuesen las mismas. En el caso, y fíjate cómo van apareciendo en distintas partes el concepto CADEM, que tiene que ver con la encuesta, ¿no?, con la encuesta que se realiza, y que eso refleja también, y que se ve muy bien en el caso de París y en el caso de Matei, pero que también está horizontalmente en el caso de Kaiser, por ahí un poco más chico en el caso de Kast y también en el caso de Jara, pero que es permanente y que refleja la alta preocupación, ¿no?, que tienen en las conversaciones de los políticos, no solamente la encuesta CADEM, sino todas las encuestas que aparecen durante el periodo de julio, ¿no? Y eso genera una constante comunicación acerca de los posicionamientos de cada uno. Entre ellos, exactamente, que limita, ¿no?, lo que ustedes hablan de la conclusión de la autorreferencia. De la autorreferencia, de la comunicación política, están constantemente refiriéndose a sus posiciones en la encuesta, a que uno baja, a que el otro sube, a que el otro eventualmente podría subir, que pasa de un lugar a otro. Como hay tantas encuestas además, ¿no?, siempre hay un dato que puede contradecir al otro y después otro que puede refutar la refutación del otro. Entonces la comunicación se vuelve de una circularidad y de un enclaustramiento muy alto que limita justamente la proposición de propuestas programáticas, ¿no?, la proposición de medidas programáticas. Esta dependencia que estamos teniendo tanto los medios como los propios candidatos a las encuestas, ¿es de esta elección o se ha venido repitiendo, pero ahora lo estamos notando con mayor intensidad? Porque la encuesta, la CADEM, ya hace varios años que viene realizándose una vez por semana, pero básicamente estaba sola. Ahora cada semana se le compara con otras y hay diferencias entre ellas, lo que hace, por lo menos a mí, crecer un manto de dudas sobre todas y sentir que estamos analizando en base a bastante poco. Sí, yo diría que hay una conjunción entre esta proliferación de datos de encuestas, ¿no?, por una parte, y la réplica que de esos datos de encuesta se puede hacer por miles, millones de personas en distintas fuentes de redes sociales, ¿no? Entonces, la cosa no solo se duplica, sino que se triplica, crea múltiples realidades en conflicto por lo demás, ¿no? Y eso genera, ¿no?, a nivel de la comunicación política, una observación, una sensación de que todo es demasiado caótico, ¿no?, y de que no hay un espacio de anclaje político, ¿no? Ese anclaje político generalmente viene cuando las candidaturas comienzan a hacer propuestas de campaña, ¿no? Y ese no parece ser todavía un momento en el que estemos, ¿no? Cuando uno podría como anticipar que cuando hayan propuestas de campaña, programas políticos concretos de cada una de las candidaturas, esto podría mejorar en algún caso, pero no va a desaparecer, ¿no? Esta reflexividad, pudiésemos decir, de la comunicación política sobre sí misma, de los candidatos sobre sí mismos y sobre lo que dicen, de lo que el otro dice, de lo que uno dice, toda esa circularidad está con nosotros y no se va a ir de la comunicación política chilena, ni mundial. Que uno lidere las encuestas, que una persona lidere las encuestas, eso marca una tendencia en la gente que quiere, digamos, estar con el que va ganando. Generalmente la marca, si eso pudiese ser consistente, ¿no?, en el tiempo, ¿no? O sea, pero estamos siempre sujetos a esta, precisamente por esta combinación de redes sociales múltiples y de múltiples datos de encuesta, ¿no?, que hoy día tenemos y con la cual jugamos cotidianamente y con de la cual estamos conversando cotidianamente, ¿no? Ese anclaje de un candidato en el primero, en el segundo, en el tercer lugar es muy fluido, es muy móvil, ¿no? Entonces se pueden dar esos saltos de un momento a otro y de maneras inesperadas. Por tanto, uno no podría esperar que cada uno ya se sintiera seguro, como un caso que hemos tenido acá en Chile, el de Matei, por ejemplo, ¿no?, que lideró por mucho tiempo y ahora está nuevamente remontando en las últimas encuestas, pero había bajado ya
su preferencia en relación con otros al candidatos. parecer es en los metros finales, incluso las semanas o días finales, donde se juega la elección. Claro, un candidato que marca un punto es difícil que pase a la punta, pero el 2021 hasta esta fecha José Antonio Kast no tenía 2 dígitos. Así es. Justamente por la proliferación que ha existido en los últimos años de votantes indiferentes a esos a los cuales no le importa mucho qué régimen de gobierno los rija, en el fondo, ¿no? Que hemos también analizado en nuestra encuesta CEP. Y que claramente ustedes destacan, y es bien preocupante, la caída del valor por la democracia. Exactamente, esos son los indiferentes. Los indecisos, que son muy altos también, 4 meses o 3 meses o 6 meses antes de la encuesta. Y los otros, los que están desafectos radicalmente de la política, ¿no? Por eso, justamente, uno no puede anticipar hoy día, ¿no?, cuál va a ser el escenario. Y estos escenarios se van jugando día a día y se van definiendo solo en los últimos metros de la carrera, ¿no? Y por en lo tanto, eso, ¿tú definirías que esto es una carrera abierta todavía? sí, por supuesto que sí, no hay ninguna duda de que eso va a ser así, porque las encuestas van a seguir, porque las redes sociales van a seguir, porque esa comunicación reflexiva es también la que hace, ¿no?, que las cosas varíen tanto en la realidad, ¿no? Ahora, también es preocupante porque cualquier error se puede reflejar de una manera irreversible si es en los metros finales. Se replican los errores, se magnifican los errores, pero también, por otro lado, los aciertos que cada uno de los candidatos puede tener, ¿no? O sea, están en un juego totalmente abierto de distintas y oscilantes formas de contradicciones, de paradojas, ¿no?, de formas de comunicación que son opuestas entre sí mismas y de las cuales tienen que salir. Y una forma de salir de eso es, insisto, con estas propuestas programáticas más consistentes, ¿no? Claro, que seguramente vamos a conocer después que se inscriban los pactos y tengan que Eso ponerse el es lo programa. que deberíamos esperar, ¿no? Ahora, en esta elección, a diferencia de la del 2021, es voto obligatorio, por lo tanto vamos a tener un universo electoral, o sea, gente que además es una elección donde aparentemente la gente está muchísimo más dispuesta o con deseos de ir a votar. Y si votaron cerca de 7 millones, 8 millones la última elección, ahora debiera votar prácticamente el doble. Sí, 5 millones más, algo así. Sí, el padrón llega a millones. los 15 millones. Entiendo que llega el padrón, sí. Una votación regular podría ser y no esa, toda la gente entiendo está el tan 80%. pendiente de la encuesta ni de las redes sociales. No toda la gente, pero la política sí. Lo cual no es malo, ¿no? O sea, no es malo en sí mismo, ¿no? O sea, el problema es cómo desanclarse de eso, ¿no? Cómo salirse de eso para justamente atender a aquellas demandas que la población es la que le interesan más. No le interesa tanto el posicionamiento en las encuestas de los políticos, que conversen acerca de eso, háganlo, no hay ningún problema, pero también díganme qué es lo que yo puedo obtener, qué es lo que yo puedo ganar si voto por usted, ¿no? Y muéstrame las diferencias entre ustedes. Es bastante, en ese sentido, nefasta, porque se están hablando entre ellos, al público que sigue esta dinámica y el resto queda afuera. Así es, eso parece exacerbarse en este momento de la campaña, ¿no? Pero también, piénsalo, Matilde, es algo que ha sido bastante recurrente en la política nacional, ¿no? Buena parte, yo diría, de lo que ha acontecido con la deslegitimación de las instituciones políticas, del Congreso, del gobierno, de los partidos, tiene que ver con esa separación también, con esa alta autorreferencia política respecto de públicos de la política, respecto de ciudadanos que tienen demandas que no son satisfechas. Entonces yo creo que ahí está, y eso es lo que se está replicando ahora en este primer mes ya más oficial, orientado a las campañas electorales, a las campañas presidenciales del 2025. Ya, este es el cuarto estudio del CEP, van a seguir hasta la elección. Vamos a seguir mes a mes, ¿sí? Observando la oscilación con distintas técnicas, con distintas métricas, y con posibilidad de comparación también con lo que hemos venido haciendo en estos 4 primeros meses. Y aquí te recibiremos, Aldo Mascareño. Encantado. Muchísimas gracias por estar con nosotros, investigador del Centro de Estudios Públicos Públicos CEP. Interesante y bueno, bienvenido la próxima vez también. Ok, muchas gracias. Y nosotros hasta ahora hacemos un alto en Hoy es Noticia, hasta hora de la tarde, 6:24 con una imagen del atardecer en Santiago. Nos vamos a la pausa, 20 grados es la temperatura hasta ahora, ya regresamos con más.
Estamos de regreso en Hoy es Noticia. Una serie de nuevos y graves incidentes se produjeron en el INBA, donde un profesor terminó rociado con combustible por un grupo de encapuchados. Felipe Hernández nos va a contar los antecedentes. Hola, Felipe. Hola Mati, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Claro, hechos que se comenzaron a registrar a propósito de un recreo que fue aprovechado por este grupo de sujetos, quienes con sus caras tapadas, con capuchas, incluso en algunos casos con overoles blancos, tapando todo su cuerpo, incluso hasta las zapatillas, bueno, comenzaron a lanzar bombas Molotov hacia el exterior, hacia la vía pública. En ese sector tuvo que actuar entonces por calle Santo Domingo el equipo de control de orden público de Carabineros, quienes trataron de contener justamente la acción de estos sujetos. Fue en ese contexto, en el intento de Carabineros por tratar de hacer ingresar a estos sujetos que no siguieran realizando desórdenes públicos en la vía pública, valga la redundancia, bueno, que sale un profesor que ejerce como encargado de seguridad del mismo establecimiento educacional. Hablamos del Internado Nacional Barros Arana, y se encara con estos sujetos, con estos aparentemente estudiantes, porque no sabemos a ciencia cierta si son pertenecientes al establecimiento o bien son personas externas, pero intenta interceder para que dejaran de ejercer o de realizar este tipo de actos. Mientras tanto, se seguían lanzando bombas Molotov hacia el exterior, hacia justamente el personal de Carabineros y a sus carros blindados de control de orden público. Y es en ese contexto, en esa interacción que estaban teniendo este funcionario, este docente, con un grupo de estos sujetos, que otro de aquellos que estaba justamente realizando estos desórdenes, bueno, con una botella le lanza un líquido a este funcionario del establecimiento educacional. Cuando él huele, se toma el olor justamente de lo que había llegado a su vestimenta, bueno, se da cuenta que era líquido acelerante. Es en ese instante que él vaya e ingresa nuevamente hasta el establecimiento y se esconde en una oficina. Luego de eso es sacado justamente de este lugar y es llevado hasta la tercera comisaría para que pudiese estampar la correspondiente denuncia. Hasta ahí entonces tuvo que llegar el laboratorio de criminalística de Carabineros, también el personal del OS9, para poder reunir antecedentes respecto de lo que sucedió durante horas de esta mañana. Les reitero, 10:30 de la mañana, cuando comienzan a suceder este evento puntualmente ocurrido, y donde lamentablemente a este funcionario del establecimiento se le rocía con benzina o con líquido acelerante. Revisemos las palabras que entregó Carabineros esta mañana. Hablamos del capitán Manuel Salazar, perteneciente a la tercera comisaría de Carabineros. En el momento de ingresar, lanzan también elemento incendiario a la puerta de acceso del Liceo INBA, y a un docente, jefe de seguridad del INBA, le arrojan líquido acelerante combustible en sus ropas. Este docente se encuentra bien, no está lesionado, y está realizando, como usted bien dice, la denuncia acá en la tercera comisaría. Se tomó contacto con el Ministerio Público, cuyo fiscal de turno instruyó la diligencia investigativa a cargo del Departamento Labocar y OS9. Como la víctima denuncia, nos indica a nosotros que, encontrándose como jefe de seguridad cuando se realizan estas situaciones al interior del INBA, él tiene que corroborar tanto la integridad tanto de los alumnos como de los docentes que están al interior, y es en esas circunstancias que, sin previa provocación, uno de estos individuos encapuchados lanza este líquido a las ropas del inspector. Un hecho lamentable y gravísimo el que se registra entonces por nueva ocasión, porque hay que señalar estos hechos de violencia que están sucediendo en los establecimientos educacionales denominados emblemáticos de la comuna de Santiago, sobre todo en la situación del INBA. Carabineros nos mencionaba también en sus declaraciones que este hecho no es inédito en el último tiempo. Ya llevan prácticamente 2 semanas ininterrumpidas, todos los días realizando algún evento relacionado con lanzamiento de bombas Molotov o algún tipo de hecho de violencia. Por eso mismo entonces es que hay una investigación, no solamente por lo que ocurrió hoy, que es un hecho obviamente gravísimo y al mismo tiempo
bien cobarde porque estaban todos con las caras tapadas, bueno, sino también por todos los otros hechos que han ocurrido en días anteriores. Sobre esta situación ya hay una decisión tomada por parte del municipio de Santiago. ¿Cuál es? La de interponer una querella criminal en contra de quienes resulten responsables de este hecho en particular, de lo sucedido hoy con este docente que oficia además como jefe o como encargado de seguridad del INBA. Así también lo explica el alcalde de Santiago. Hablamos de Mario Desbordes. Lo que acaba de ocurrir en el INBA es completamente inaceptable. Nuevamente la violencia irracional. Este viernes recién pasado, en la tarde, me reuní en el INBA con profesores, inspectores, asistentes de la educación y acordamos entre todos que íbamos a tomar medidas para enfrentar esta situación. Tenemos que proteger a la comunidad que quiere estudiar, tenemos que proteger a quienes trabajan ahí, que no están dispuestos a dar por perdida la lucha y que quieren seguir educando a miles de jóvenes que quieren avanzar. Los violentistas vamos a perseguirlos y vamos a hacer lo que sea necesario para hacerles difícil la labor. Estamos en una mesa de trabajo con la subsecretaria de Educación y con el delegado presidencial, más el director de la Dirección de Educación Pública, porque tenemos que tomar medidas urgentes en todos los establecimientos donde se están produciendo estos hechos de violencia para empezar a enfrentarlos y ojalá a eliminarlos de raíz. Ahí están entonces las palabras del alcalde de Santiago, obviamente que cuestionando y condenando justamente este hecho ocurrido durante horas de esta mañana. Quienes también se refirieron a esta situación ocurrida en el INBA, bueno, fueron desde el gobierno y particularmente la vocera de gobierno, Camila Vallejo, la ministra Camila Vallejo, quien fue consultada esta mañana en el Palacio de la Moneda a propósito de esta situación. Hechos que hace rato que no veíamos con tanta frecuencia. En otras gestiones no se veían estas situaciones tan frecuentemente, a tantos días seguidos con este tipo de hechos de violencia. Pero lo cierto es que también hubo condena por parte del Palacio de la Moneda y esto fue lo que dijo la ministra Camila Vallejo. Esto es un hecho de suma, yo diría, de máxima gravedad. Estuve en comunicación con el ministro de Educación y con el ministro de Seguridad Pública y ambos me señalaron que esto está en investigación en estos momentos, están recabando todos los antecedentes. Ahí, dentro del Ministerio Público y la Fiscalía, investigaciones que están orientadas a estos casos en específico, ¿no? Que tienen una complejidad mayor. Distinto es lo que se pueda estar haciendo en materia de mejoras en la convivencia escolar. Nosotros tenemos planes y programas. ¿Aula segura en estos casos que ha sido bastante cuestionado cuando en su momento se pensó en que se aplicara, por ejemplo? Mire, yo no me adelantaría a todavía la aplicación de esta ley específicamente si no tenemos, o la recopilación de antecedentes está en curso, respecto a las personas que están implicadas, por ejemplo, en esto. Por lo pronto sería muy cuidadosa en eso, ¿no? Sin restarle, insisto, la gravedad, porque es de suma gravedad lo hecho que ha pasado durante y que nos hemos enterado el día de hoy. Cabe señalar, Mati, que afortunadamente este profesor, que es encargado de seguridad del INBA, se encuentra en buen estado de salud, pese a que se mantiene en shock, producto de toda la situación ocurrida durante horas de esta mañana. No tiene lesiones mayores, pero esta situación obviamente que genera una preocupación no solamente para él, sino que para todo el entorno docente y para la comunidad obviamente del INBA, que busca, entre otras cosas, que sigan en clases, no que se produzcan este tipo de situaciones. Le preguntábamos a Carabineros en la jornada del día de hoy si es que ellos sabían, por ejemplo, las motivaciones que existían detrás de este tipo de situaciones y nos señalaban, a diferencia de otras épocas, que en esta ocasión prácticamente motivos no hay. Bien, muchas gracias Felipe por esta información. Nos alegramos que haya sido sin consecuencias, al menos graves, pero lo grave es que se haya producido un hecho como este, que un profesor haya terminado rociado con benzina, pudo haber terminado en una tragedia. Muchísimas gracias, seguimos al pendiente. Buenas tardes. Igualmente, chao, chao. Y les contamos que luego del accidente, el incidente que se está investigando, que terminó con 6 mineros fallecidos, la mina del Teniente retomó parcialmente sus tareas y desde el gobierno salieron a defender el reinicio de actividades y también al presidente del directorio de Codelco. Pilar Gutiérrez nos va a contar más detalles de este reinicio de faenas en el Teniente. Hola, Pilar.
Hola Mati, muy buenas tardes. Claro, se trata del reinicio de forma parcial de las operaciones en El Teniente, que se mantenían paralizadas desde el fatal accidente que dejó 6 fallecidos el pasado 31 de julio, y es ahora entonces que de manera paulatina Codelco está impulsando un plan para volver a activar entonces el trabajo en las distintas faenas de las minas subterráneas en el lugar, y esto comenzó desde el sábado y está en medio entonces de este plan que están impulsando, que durante esta tarde desde Codelco informaron la salida del gerente general del Teniente, entonces a través de un comunicado que decía lo siguiente: la presidencia ejecutiva de Codelco y el señor Andrés Music Garrido, gerente general de la división El Teniente, han acordado el término de las funciones de este último en la corporación a partir de mañana, martes 12 de agosto. Esta decisión no responde a la asignación de alguna responsabilidad, sino que obedece exclusivamente a la necesidad de focalizar la atención de la división en los desafíos que presenta la ejecución del plan Retorno Seguro y Gradual. Y eso es parte de lo que dice al inicio entonces, y más adelante dice que la presidencia ejecutiva ha designado como gerente general interino a don Claudio Zugarret, actual gerente de operaciones de la división El Teniente, con el objetivo prioritario de restablecer las operaciones recientemente autorizadas bajo las condiciones de seguridad y gradualidad exigidas por la autoridad y avanzar hacia la nueva normalidad de la división. Entonces la información que comunicaba esta tarde desde Codelco, daban a conocer entonces este cambio en la gerencia general del Teniente. Lo que decíamos ha sido este plan de retorno a las operaciones de manera gradual y paulatina. Eso es un proceso entonces que comenzó el día sábado con principalmente 200 trabajadores, cerca de 200 trabajadores fueron los que ingresaron nuevamente a sus funciones durante ese día, y ya para los datos que entregaron desde Codelco para el día domingo son más de 2.400 los trabajadores que ya ingresaron a sus funciones nuevamente a El Teniente, pero claro, esto es solo en aquellos sectores que no se han visto finalmente afectados por el derrumbe. Ahí hay sectores que todavía no pueden realizar las operaciones con normalidad. Estamos hablando en específico del sector Recursos Norte, Andesita, Andes Norte y Diamante. En esos lugares entonces todavía no se han reactivado las funciones, y sino que en los otros sectores es donde se está impulsando este plan de reinicio de manera paulatina. Y quien se refirió precisamente a ese plan que se está impulsando fue la ministra de Minería, Aurora Williams, que entregó los detalles y también puso el foco en que la seguridad de los trabajadores es lo primero. Pasemos a escuchar lo que decía la ministra. Son 12 operaciones que están dentro de la división El Teniente, 8 se están habilitando, fueron debidamente revisadas, fiscalizadas, y 4 mantienen el cierre. Esta gradualidad tiene que ver además con la solicitud del titular, en este caso de Codelco, quien además requiere de un conjunto de medidas que han establecido estas instituciones. El presidente del directorio de Codelco es nombrado por el presidente de la República, y respecto de aquel punto es el presidente quien debe señalar la confianza. Sin perjuicio de ello, el trabajo que ha realizado Codelco es un trabajo interesante desde el punto de vista del Ministerio de Minería y cuenta con nuestra confianza. Claro, se trata de un plan que se está entonces entrando en ejecución luego de que se diera y se contara con la autorización por parte de la Dirección del Trabajo y también del Servicio Nacional de Geología y Minería, que fueron los que también realizaron los informes y la fiscalización entonces también en terreno para ver si estaban dadas las condiciones, y es a partir de eso entonces que se impulsa este plan que da cuenta de un protocolo bien estricto a seguir y que han sido las medidas entonces que plantea Codelco como requisitos para poder cumplir entonces con esta reactivación de las operaciones en algunas de las faenas. Como decíamos, no son todos los trabajadores los que han vuelto a realizar sus labores, son solo algunos en específico en ciertas áreas que no se han visto afectadas por este derrumbe, y finalmente entonces ahora los trabajadores están bien pendientes de lo que pueda arrojar las distintas investigaciones hacia adelante para ver también cómo se va a ir retomando hacia adelante las demás labores en otros sectores
trabajadores de la mina. Pasemos a escuchar precisamente lo que decían desde la Confederación de Trabajadores del Cobre. Nosotros acá, como dijimos al principio, no estamos haciendo un caserío bruja, lo que estamos esperando son los informes de fiscalía, porque ya pasó los primeros informes Sena-Jumín y la suspensión que tiene hoy día la empresa contratista supuestamente es para largo, así que estamos esperando los informes finales, estamos esperando también este organismo internacional que va a traer el presidente corporativo para ir haciendo las comparaciones y ver realmente si se va a poder seguir trabajando o no, o si no, lamentablemente nuestros trabajadores también van a quedar sin pega, así es la verdad. Tengo entendido que las empresas contratistas han estado periódicamente llamando a los trabajadores, ojo, no, a mí no me consta eso, pero supuestamente ellos tienen que estar haciéndole ya charla instructiva con psicólogos a los trabajadores, ver en qué situación están y también lo que se les solicitó a Codelco, porque hay estos trabajadores que quieren renunciar y que esos trabajadores que quieran renunciar voluntariamente que no se les castigue el finiquito, que se les pague su totalidad. Claro, y en línea con las preocupaciones precisamente de los trabajadores fue que durante esta mañana un grupo de parlamentarios en conjunto con algunos dirigentes de distintos sindicatos de El Teniente fueron a entregar una carta al presidente de la República pidiendo y exigiendo que se garanticen las condiciones laborales en un entorno seguro para los trabajadores de la minería y que se entonces puedan desarrollar sus labores de manera segura y de manera digna y justa. Eso es lo que decían. Pasemos a escuchar precisamente lo que decían los dirigentes. Tenemos varios puntos que mejorar en la parte de seguridad, especialmente en la minería, y exigimos como dirigentes que esto se solucione luego, pronto, porque ya no pueden haber más fallecidos en nuestra división y en ninguna división del país. Me refiero a esto mismo para todos los trabajadores mineros que trabajan en diferentes sectores de acá del país. Lo que necesitamos es más seguridad, necesitamos mejores tratos, necesitamos mejores beneficios para nuestros trabajadores, porque ¿qué es lo que pasa cuando nosotros los jubilamos, somos contratistas? Ni siquiera nos dan las gracias por haber trabajado en la gran parte de la minería de acá de Chile. Creo que aún no deberían empezar a trabajar, yo creo que deberíamos garantizar las condiciones básicas mínimas en los sectores, tener un informe técnico especializado, y recién yo creo que podríamos retomar las labores en sectores que no están colapsados como donde fue el accidente. Y otra de las preguntas también que surge, y esto lo han estudiado de cerca también distintos analistas y expertos en el sector minero, es el impacto económico que puede llegar a tener la detención de las faenas por estos 8 días que decíamos desde el 31 de julio hasta el sábado se habían mantenido completamente paralizadas las operaciones. El sábado se reanuda entonces de manera parcial la actividad, pero algunos ya están realizando las estimaciones de cuánto va a significar esto en el impacto de los resultados de Codelco. Eso sí, eso dicen es el impacto directo de haber frenado la operación, pero también hay otros efectos que se van a ver hacia adelante y que van a depender también del resultado de la investigación. Ahí algunos apuestan a que va a demorar bastante tiempo en que finalmente el teniente pueda volver a operar en el 100% de su capacidad normal. Y en ese sentido eso puede también tener un efecto sobre una menor producción y pensando también en si se van a poder retomar el desarrollo de ciertos proyectos futuros que estaban también presupuestados. Pasemos a escuchar el análisis que hacía precisamente por este tema Juan Carlos Guajardo de Plasmining. Por el periodo que estamos comentando serían en torno a 65 millones de dólares menos. Ahora hay que descontar también algunos costos no incurridos por el hecho de no haber operado. Podría, yo creo, estimarse un valor en torno a los 50 millones de dólares como una estimación muy gruesa de este incidente. Se estima que el resto del año la producción no va a ser al 100%, debiera estar en torno a tal vez a un 80%, 85% de la capacidad. Si la situación es acotada, probablemente la situación irá convergiendo hacia una mejora. Así que el resultado de la investigación va a ser crucial para poder estimar el futuro del teniente. Las investigaciones entonces dicen van a ser clave para poder estimar de manera más precisa entonces ese impacto en términos de producción para el teniente. Como decían desde Codelco hasta el momento son más de 20 las distintas entidades fiscalizadoras y autoridades fiscalizadoras que han pedido ciertos requerimientos a Codelco, a los que han contestado. Entre ellos está, por ejemplo, como decíamos, la Dirección del Trabajo, también está la Cámara de Diputadas, el Servicio Nacional de Geología y Minería, la Fiscalía, entre otras autoridades que están pidiendo todos los antecedentes y por otro lado también
desde Codelco están impulsando esta comisión investigadora interna que trabaja para esclarecer entonces los hechos ocurridos el 31 de julio. Bien, muchísimas gracias Pilar Gutiérrez ahí con la información de la reanudación de labores en el Teniente. Muchas gracias. A esta hora de la tarde ya estamos junto a Alicia Contreras para revisar las noticias internacionales que, cada vez tienen tintes más negativos. Hoy día tenemos que darles a conocer la muerte de 6 periodistas, 5 de Al Jazeera, 7 personas en total en un ataque dirigido por Israel hacia un punto en Gaza. Cuéntanos, Alicia, cómo se ha declarado esto por parte de Israel y la indignación internacional que ha generado este asesinato. Bienvenida. Muchas gracias, Mati. Así es, fue un ataque que ocurrió ayer por la tarde a una tienda de campaña que se ubicaba cerca incluso de un hospital. En esta tienda de campaña había 6 periodistas, uno de ellos, quien ustedes ven en pantalla, Anas Al-Sharif, un periodista de 28 años, reconocido periodista de Al Jazeera, quien durante todo este tiempo hizo distintos despachos entonces para informar respecto de la situación que se está viviendo actualmente en Gaza. Según el ejército, confirmó que este fue un ataque dirigido a esta tienda de campaña porque aseguró que este periodista, Anas Al-Sharif, era un jefe de una célula terrorista de Hamas. Eso es lo que dice el ejército de Israel para justificar este ataque. ¿Mostraron alguna prueba? No, solo documentos supuestamente de Hamas. Sin embargo, tanto el periodista como la cadena Al Jazeera han negado totalmente que él esté ligado a Hamas. Hay algunas fotos que circulan en redes sociales donde supuestamente se ve él junto a líderes de Hamas, pero no hay confirmación de que estas sean fotos verdaderas o creadas, por ejemplo, con inteligencia artificial. Y en todo caso es periodista. Exacto, según el ejército de Israel, supuestamente, y de hecho lo dicen en una línea, el tener el chaleco de periodista no cubre nada, es decir, no es pero un periodista tampoco puede conversar con un líder de Hamas. Claro, es que las fotos que se ven, no se trata de él en modo periodista, sino se ven sociales, pero no tenemos confirmación de que estas fotos sean verdaderas, y también son documentos que supuestamente él entrega al ejército de Israel donde dice que él es integrante de Hamas, jefe de una célula terrorista, pero no hay ninguna confirmación de que esto sea real. Es entonces este ataque que se lanza sobre esta tienda de campaña. Mueren 7 personas en total, 6 son periodistas y 5 son periodistas de la cadena Al Jazeera. Desde la ONU calificaron esto como una violación al derecho internacional. Escuchemos lo que dijo el secretario general de la ONU. Estos últimos asesinatos ponen de relieve los riesgos extremos que siguen enfrentando los periodistas al cubrir este conflicto en curso. El secretario general exige una investigación independiente e imparcial sobre estos últimos asesinatos. Al menos 242 periodistas han sido asesinados en Gaza desde el inicio de la guerra. Los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación deben ser respetados, deben ser protegidos y se les debe permitir realizar su trabajo libremente, sin temor ni acoso. Bueno, hoy la cadena Al Jazeera despidió en pantalla a los 5 integrantes de su equipo entonces que murieron en este ataque por parte de Israel. Ahí ven entonces a la conductora de Al Jazeera donde despiden a estas 5 personas, y también le acompaña el resto del equipo y el director de noticias de Al Jazeera, quien asegura que el asesinato de periodistas no impedirá la difusión de hechos y palabras. La cadena Al Jazeera es una cadena catarí, y también hay que recordar que Israel no ha permitido la entrada de periodistas occidentales a la Franja de Gaza. Toda la información que nos llega desde la Franja de Gaza del enclave palestino es precisamente por periodistas gazatíes que entregan entonces estos videos y estos reporteos a las cadenas occidentales. Por ejemplo, CNN no tiene actualmente ningún periodista dentro de la Franja de Gaza. Y curiosamente son asesinados antes de que Netanyahu ordene a las tropas a entrar. Exactamente, todavía no comienza el plan para ocupar la ciudad de Gaza, pero claro, ocurre precisamente previa a esto. Ya, que se puede entender como un amedrentamiento frente a la prensa y también una voz menos que puede informar.
Escuchemos lo que dijo uno de los periodistas palestinos que sigue en la Franja de Gaza respecto de la muerte, del asesinato de 6 de sus compañeros. Seré sincero, sus campañas de desprestigio contra nosotros nos asustan. Tememos por nuestras vidas, nuestras familias, nuestros seres queridos y nuestros amigos. Al final, lo que nos reconforta es saber que este es nuestro trabajo y lo estamos haciendo bien. Solo se vive una vez. O lo vives como quieres o como ellos quieren que lo hagas. O lo vives con la frente en alto, llevando la voz de tu pueblo al mundo, sin importar si el mundo escucha o no. O vives como ellos quieren que lo hagas, para silenciar tu voz, para derrotarte mental y físicamente. Tremendamente valiente. El jueves pasado, el primer ministro de Israel entonces confirmó que se aprobó, el Gabinete de Seguridad aprobó este plan para ocupar la ciudad de Gaza, pero ha recibido una condena de la comunidad internacional mayoritariamente. Y a raíz de esto, durante este fin de semana, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, hizo una conferencia de prensa de manera inusual a los medios extranjeros. De hecho, realiza esta conferencia de prensa en inglés y ahí defiende este plan entonces para ocupar Gaza, lanza 5 objetivos entonces que pretenden en estos 5 meses para ocupar militarmente la ciudad de Gaza. Ya controlan el 75% de la franja de Gaza, solo les queda este 25% que aseguran ahí están los militantes de Hamas. Veamos el informe de José Levy entonces para conocer las últimas declaraciones del primer ministro de Israel. No le va a ser fácil a Benjamin Netanyahu poder convertir en realidad esa decisión adoptada por su gabinete de seguridad hace 2-3 días de, en una primera fase, hacerse con el control de la ciudad de Gaza, donde habría cerca de 1 millón de personas. En los estamentos de seguridad israelíes ponen distintas dificultades, aseguran que no va a ser fácil el evacuar a esta población, que también se va a tratar de un proceso que puede ser prolongado durante muchos meses. También se asegura que será necesario el llamar a un gran número de soldados de la reserva militar israelí para que algo así se pueda transformar en realidad. Vemos también las presiones internacionales crecientes a Israel. Y esto sí, hay que destacar que por ahora el presidente Donald Trump no se opone a las intenciones israelíes. Pero también otro factor son los familiares de los rehenes israelíes todavía en Gaza, que temen que una ofensiva a gran escala pueda hacer peligrar a los suyos. Y todo esto cuando vemos una situación que en organismos internacionales aseguran sería de hambruna en ciertos casos, algo rechazado por el primer ministro israelí, pero en cualquier caso todo esto dificulta cualquier acción militar. También está el hecho de que la guerra continúa hasta el punto de que Israel reconoció haber llevado a un bombardeo donde perdieron la vida 7 personas, entre ellas 4 periodistas de Al Jazeera, uno de ellos destacado, Anas el-Sharif. En Al Jazeera culpan a Israel de no permitir la información desde Gaza y amenazar a las vidas de los periodistas. En Israel aseguran que Anas el-Sharif era uno de los miembros, de los jefes de una célula terrorista de Hamas, alguien que figuraba en las listas de esta organización e inclusive también en las listas de entrenamiento de Hamas. José Levy, CNN, Jerusalén. Bueno, y Benjamín Netanyahu también está encontrando su diferencias con los propios israelíes que están preocupados por los rehenes que están dentro de la franja, son 50, aproximadamente 20 estarían vivos, y ha habido una serie de políticos, ex primeros ministros, miembros del ejército que están absolutamente
en desacuerdo y muy críticos con este plan que ha presentado Netanyahu. Exacto, desde el jueves pasado se han registrado manifestaciones en las calles de Tel Aviv, principalmente de los familiares de los rehenes. También hay diferencias al interior entonces de Israel, incluso desde el ejército. El jefe del Estado Mayor también ha presentado sus dudas respecto a este plan para ocupar militarmente la Franja de Gaza. Y no solo eso, también la comunidad internacional. Alemania suspendió el envío de armas y ya son más países los que pretenden reconocer un Estado palestino. Este fin de semana se sumó Australia también a los países que en septiembre van a reconocer al Estado palestino ante la ONU. ¿Qué ha dicho Donald Trump? Hasta ahora nada, y también se habla mucho de que el único que podría ponerle un freno a esto es precisamente el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Se le preguntó la semana pasada respecto de este plan de Benjamin Netanyahu y él insiste en que ya enviaron el dinero para reforzar el ingreso de ayuda humanitaria, pero dijo, esto depende de Israel finalmente. Estaremos pendientes entonces a lo que ocurre en Israel y también en la Franja de Gaza. Y ahora nos vamos a Colombia, porque después de 2 meses de este atentado en contra del senador Miguel Uribe Turbay, hoy se confirmó la muerte de este político y también precandidato presidencial por la derecha. Él era 39 años. Exacto, cercano a Álvaro Uribe, crítico de Gustavo Petro y también hijo de Diana Turbay, esta periodista que fue secuestrada y murió en una operación de rescate. Y esto también podría ser determinante para las elecciones de 2026. Quedan 10 meses para estos sufragios y por supuesto también entonces podría impactar en esto. Escuchemos el momento en que se confirma entonces la muerte del senador Miguel Uribe. La Fundación Santa Fe de Bogotá lamenta informar que el senador Miguel Uribe Turbay ha fallecido a la 1:56 de la madrugada de hoy. El equipo a cargo del cuidado del señor Uribe Turbay en todas las áreas de la institución trabajó incansablemente durante más de 2 meses desde su ingreso gravemente herido. A pesar de todos los esfuerzos, es un triste desenlace, por lo cual nos solidarizamos con toda la familia Uribe Turbay en estos momentos de profundo dolor. Nos vamos ahora rápidamente a imágenes de Alaska, donde este viernes se va a realizar esta reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin. Tenemos imágenes, ahí va a ser entonces esta cita, el mundo está expectante entonces a lo que pueda ocurrir en esta reunión y según hoy Donald Trump dijo que solo se va a reunir con Vladimir Putin, que no está invitado Volodymyr Zelensky, pero que lo va a llamar de inmediato después de esta reunión entonces para informarle si se puede lograr un acuerdo o si no van a seguir en esta guerra que ya lleva más de 3 años. Sin embargo, Donald Trump insiste que para lograr un acuerdo de paz va a tener que haber algún tipo de intercambio de territorios, algo que Volodymyr Zelensky ha descartado reiteradamente. Además, hoy también habló el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y aseguró también que al parecer Vladimir Putin no está preparado para llegar a un acuerdo. Escuchemos lo que dijo hoy Donald Trump y también Volodymyr Zelensky. I'm going to meet with President Putin and we're going to see what he has in mind, and if it's a fair deal, I'll reveal it to the European Union leaders and to the NATO leaders and also to President Zelensky. I think out of respect, I'll call him first, and then I'll call them after. And I may say, lots of luck, keep fighting, or I may say we can make a deal. Definitivamente no se está preparando para un alto del fuego ni para el fin de la guerra. Putin está decidido a presentar una reunión con Estados Unidos como una victoria personal y luego seguir actuando exactamente igual, ejerciendo la misma presión sobre Ucrania. Hasta el momento no hay indicio alguno de que los rusos hayan recibido señales para prepararse para una situación de posguerra. Al contrario, están movilizando sus tropas y fuerzas para lanzar nuevas operaciones ofensivas. Si alguien se prepara para la paz, no es eso lo que hace.
Desde 2015 que Vladimir Putin no viaja a Estados Unidos, lo va a hacer entonces por primera vez desde 2021 que no se reúne con un mandatario estadounidense. No hay que olvidar que él tiene una orden de detención en su contra. Sin embargo, Estados Unidos no es parte entonces no adscribe a la Corte Penal Internacional. Bien, Alicia, seguimos pendientes de todo lo que está ocurriendo tanto en la Franja de Gaza como lo que va a ocurrir durante este viernes ahí en Alaska, y también con Europa, que está muy pendiente y que se ha manifestado contraria que no esté Zelensky en esta mesa de conversaciones. Muy bien, muchísimas gracias, y nosotros a esta hora hacemos un alto en Hoy es Noticia con imágenes de Viña del Mar. Y despedimos antes el día de hoy porque viene Agenda Económica con una invitada muy especial, la candidata Evelyn Matei. Hasta mañana, que tenga muy buenas tardes.